Diferencia entre un circuito eléctrico y un circuito electrónico. ¿Quiénes realizaron el primer análisis de proteínas en células vivas? ¿Qué es un software? ¿Cuál es el proceso de diseño y construcción de un puente colgante? ¿En qué se puede emplear la tecnología de impresión 3D? Ingenio. Un programa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Para gente inquieta que quiere mejorar el mundo. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá otra tarde más. Con estos días de clima de frío, calor, ya no se soportan, la verdad. Todos enfermos. Acá Franco habla al aire. ¿Cómo va? Hola Franco, ¿cómo estás? Acá Juana, estudiante de Ingeniería Ambiental. Bueno, nos acompaña acá con la mejor de las fuerzas. No está en las mejores condiciones, pero está acá con nosotros para acompañarnos. Hoy tenemos el gran gusto de entrevistar a Federico García, profesor de Ingeniería Ambiental. Se desempeña como líder senior de sustentabilidad y ESG para América Latina, con foco en impacto operativo y gobernanza, y profesor de la carrera de Ingeniería Ambiental. Bueno, un currículum bastante extenso, habrá bastante cosas para comentar y charlar, ¿no, Juana? Sí, habrá mucho de qué hablar. Profesor mío actualmente de Gestión 2, así que espectacular tenerlo acá el día de hoy. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ahora arrancamos con la presentación más formal y compleja. Bueno, luego de esa tanda musical, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás esta tarde? Buenas tardes, súper bien, un gusto estar acá con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué nos puedes vender así de idea, digamos, bueno, tenés varias cosas que manejás al mismo tiempo. ¿Por dónde, a ver, quisieras contarnos un poco para que entendamos, por lo menos yo como ingeniero industrial, a veces me cuesta un poco. Sustentabilidad me parece que es una palabra bastante vaga para mí, me imagino que tendrá otros significados, otros procedimientos. ¿Qué es lo que, digamos, te motiva, no sé, a alguna de toda la lista extensa de cosas que haces? Buena pregunta. Creo que es, como vos lo decías, es palabras vagas, a veces conceptos vagos que tenemos que trabajar en bajarlos a la realidad, ¿no? A hacerlos tangibles, y creo un poco ese es el desafío. Y creo que lo ambiental en general no es algo cross que nos cruza en todas las aristas, en todas las organizaciones. Entonces creo que un poco, y la complejidad que trae y la evolución que ha tenido a lo largo de los años, que después seguro transcurriremos por ahí, creo que es lo que más me ha atrapado por ahí, esa complejidad, ¿no? De cómo abordar esa temática, que a veces es una agenda que parece independiente, pero rinde sus mejores frutos cuando es una agenda transversal y es parte de esa toma de decisiones, ¿no? En cualquier organización. Juana, ¿tenías unas preguntitas? Ya estamos charlando un poquito fuera de aire. Siempre tengo muchas preguntas, así es como soy afuera del aire y sobre todo al aire. Yo quería preguntarte, así como a partir de un mismo concepto, ¿cómo podrías definir qué es ESG? Bueno, está bueno también porque hoy se habla de ESG, ¿no? Pasamos de ambiente, sustentabilidad, desarrollo sostenible, y hoy tenemos ESG, que son sus tres letras, ¿no? La E, la S y la G, que hay que desglosarlas un poco. Pero en general podemos decir que es como una organización, y cuando hablamos de organización en general, ¿no? Una organización privada, una organización pública, ¿no? Tercer sector, cómo esas organizaciones gestionan los impactos ambientales, impactos sociales,
y nos falta la G, ¿no? Que es como lo nuevo, esto que se incorpora, de cómo esos impactos entran en la cadena de decisión, ¿no? Cómo esa gobernanza, que es esa toma de decisión que se da en la organización, incorpora estas variables, ¿no? Porque sin esa toma de decisión, ahí es donde se convierte en una agenda súper aislada y más en discursivo que en un criterio de decisión, ¿no? Entonces, creo que lo puedo resumir como eso, es cómo gestionan esos impactos, tanto ambientales como sociales, y cómo los incorporan en su toma de decisiones, en su estructura de decisión. Entonces, digamos, sería algo así como el planeamiento no solo es ahora, qué sé yo, generar dinero o minimizar los gastos, sino también aparte generar el menor impacto posible, digamos, ¿no? Sí, y creo que relaciona impacto no solo por no generar impacto, sino también por, digamos, la disminución del riesgo. Creo que es una agenda que migró mucho hacia la visión de riesgo, ¿no? Que lo ambiental, lo social implica un riesgo y que ese riesgo puede impactar al negocio, ¿no? Y ahí es donde se reconvierte esa agenda como ESG, ¿no? Mirando sobre todo el riesgo, incorporando esa variable de riesgo con posibilidad de impacto al negocio y gestionándola, o al menos trayéndola a la mesa de decisión, ¿no? Esas variables. Claro, digamos que no queda algo aislado. ¿Juana? No, yo quería preguntarte esto de riesgo, me parece súper interesante. ¿Cómo se hace para medir cuantitativamente el riesgo? Así puede ser tomado como una variable importante realmente para la toma de decisiones, porque ahorrar plata o generar más dinero es muy fácil de medirlo. ¿Cómo podríamos hacer para medir el riesgo y incorporarlo en la toma de decisiones? Bien, buena pregunta. Creo que hay riesgos que quizás son más simples de medir, más sencillos, como puede pasar en cualquier, digamos, modelo de optimización de un proceso, ¿no? De una mejora que se quiere implementar, que a veces son más tangibles, más directos. Otros que incluso hay que modelarlos, otros hay que estimarlos, ¿no? Pero tenés distintos modelos. Tenemos desde el riesgo y distintos tipos de riesgo, ¿no? Para contextualizar, ¿no? Pueden ser riesgos físicos, es decir, boga, cambio climático, cómo un cambio o un evento climático extremo me puede afectar. No solo, digamos, que me afecte a mis instalaciones, que me afecte a la cadena de suministro, ¿no? Acá estamos con lo industrial, que me afecte el supply chain porque, digamos, hay un evento climático o ese cambio climático está cambiando la dinámica del abastecimiento. Entonces ahí es muy medible, ¿no? O sea, siempre el riesgo va a tener una variable de probabilidad, ¿no? Que la vamos a tener que definir, pero va a tener un impacto que es medible. Es decir, bueno, esto me genera tanto impacto, me interrumpe esta cadena de abastecimiento, ¿cuál es mi impacto? O tengo que salir a buscar una cadena de abastecimiento distinta que quizás es más costosa, entonces ahí lo puedo medir y después sí va a estar afectado por una probabilidad. Después también puede haber riesgos regulatorios. La regulación cambia, la presión social cambia, ¿no? Y esa es otra variable ahí de riesgo, ¿no? El reputacional, lo social, cómo impacta en mis operaciones. Y por último, el riesgo financiero, ¿no? O sea, lo ambiental también tiene esa pata en los riesgos financieros, ¿no? El riesgo de no hacer, el riesgo de no cumplir y el riesgo de perder. Hoy está muy en boga, sobre todo en la minería, en el petróleo y el gas, esto del license to operate, es decir, en cumplir la normativa dentro de eso ambiental. Si yo pierdo ese license to operate, voy a tener costos de paradas, por ejemplo. Pero también está el del que hablamos mucho de lo social recién, el social license, ¿no? Esa licencia social, sobre todo para proyectos como de minería, de petróleo, donde la comunidad que rodea es muy importante. Puedo tener la licencia para operar, puedo cumplir todas las leyes, pero si no tengo esa licencia social, digamos, esa reputación social, también me puede afectar. Y eso obviamente se transmite en costos, en riesgos, en probabilidades de paradas, en probabilidades de discontinuidad del negocio. Bueno, eso está bueno, digamos, lo pones un poquito, o sea, como decíamos antes quizás era una palabra, era una idea, esto lo llevamos a valores y cosas importantes. Yo creo que como vos decís, tipo, por lo menos yo también creo que en estos años, digamos, estas últimas décadas sobre todo, hubo mucha concientización y, qué sé yo, justamente al ver eso, la sociedad, digamos, como que apoya mucho el tema de que tiene que, haber más cosas reciclables, tiene que contaminar menos. Que quieren, digamos, es una vista global, como que mete presión también a las empresas, que a la vez también los gobiernos, para tener apoyo quizás, meten también leyes que justamente regulan la contaminación. Yo sé que hay normas mucho más grandes, digamos, entre países que regulan este tipo de cosas para que se llegue a cierto nivel, como la de emisión cero, que creo que estaba planeado para el 2050. Pero bueno, como decís, tipo, el factor social influye bastante por todos lados. Económico, la posibilidad, la imagen. Eso está bueno, digamos, es un gran desarrollo y un nuevo estudio. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo social influye mucho. La agenda ambiental y social ha evolucionado muchísimo, desde hasta los 70, donde era un concepto de, bueno, la naturaleza absorbe,
¿no? La naturaleza es sabia y puede absorber mis residuos, mis impactos, a una agenda de hoy ESG más en la toma de decisiones, pero creo que lo social es crucial. Como decía antes, en proyectos más, digamos, llevando más al extremo, en proyectos donde están insertos en comunidades, donde tenés que tener una licencia social para operar, y desde compañías que fabrican productos que consume la sociedad, y esa sociedad por ahí exige más o decide consumir un producto porque al menos le parece que es más sostenible, más sustentable, que genera menos impacto, ¿no? Entonces hay mucha de esa variable y mucha incorporación de esa agenda para mirar hacia el futuro en las organizaciones. Y te quería preguntar, digo, si se te ocurre algún ejemplo, digamos, donde las estrategias estas que estuvimos hablando de ESG, digamos, trajo alguna especie de dificultad o problema, no sé, quizás en alguna empresa o a nivel, no sé, quizás más grande. Algo que si se te ocurre. No, ejemplos hay varios, o sea, en los casos extremos puede llevar al fracaso del negocio, pero hay un claro ejemplo de hace varios años en lo que refiere a la industria automotriz, justamente, que es una de las industrias que, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, con muchísima regulación en cuanto al impacto en emisiones, ¿no? Estamos hablando digamos, de la fase de uso del automóvil, ¿no? Y en esa regulación de emisiones, quizás han escuchado las normas Euro que se van aplicando en Europa, que van marcando cómo debe ser la tecnología de los autos en cuanto a las emisiones, ¿no? Entonces eso impacta mucho a los automotrices, y es un caso muy famoso de una automotriz alemana, no vamos a decir cuál, pero es muy visible en cualquier búsqueda, que, digamos, claramente tiene que cumplir esa normativa y cumplir estándares de emisión, y mintió, digamos, o falsificó sus protocolos de medición, y fue descubierto y tuvo, digamos, un impacto altísimo, llevándolo al impacto económico, un impacto altísimo en el valor de la compañía. O sea, el valor de la acción cayó, más allá de las multas y demás, lo que más sintió fue esa afectación de su negocio en el valor de la acción de la compañía, que le costó muchísimo recomponer, y le costó muchísimo recomponer su imagen, ¿no? ante el usuario final también. Entonces es un ejemplo claro de cómo esas agendas, quizá no bien analizado el riesgo o no puesto en la mesa de decisión que había que ponerlo, puede traer esos impactos directos. Bueno, me hiciste acordar justo que hablabas de Europa, tipo que ahora hay una especie de cámaras que miden, digamos, tu vehículo, si contamina o no contamina, o sea, cuánta emisión tiene, perdón. Si tiene más de cierta cantidad de emisión, por día te cobran creo que 15 euros por pasar por esa vía, por ejemplo. Sí, también hay zonas que están prohibidas para ciertos autos o ciertos días, o si no, si hay solo una persona en un auto, hay como carriles que no puedes usar en Estados Unidos o en Europa. Hay un montón de acciones que se intentan hacer para limitar el uso, o por lo menos que haya más personas usando ciertos vehículos. Yo quería consultarte de que siento que todas las medidas ambientales y sociales vienen de hace un montón de años en las empresas, con lo que sería la llamada responsabilidad social empresarial, y capaz lo de gobernanza es esto nuevo. Entonces, yo por lo menos me imagino 1000 proyectos que siempre se hicieron desde las empresas tradicionales en la parte ambiental o en la parte social, según la empresa y según a qué se dedican, pero ¿cuáles son las acciones que se hacen en el área de gobernanza, así como concretas? Sí, está buena la pregunta, y creo que lo ambiental, lo social ha tenido una evolución, y en esto de gobernanza es lo bueno, pero no pensemos que es una gobernanza dedicada o sea, en la sigla de ESG, dedicada a lo ambiental y lo social. Es la estructura de gobernanza que puede tener una organización para toda su organización. Perfecto. La importancia radica en por qué se le suma al E de ambiente y al S de social, es que en esa gobernanza entren las variables ambientales y sociales, para que no queden como una agenda independiente, para que no queden como algo narrativo, meramente descriptivo la compañía tiene reporte de sustentabilidad. Sí, pero si eso no se traduce en una estrategia accionable, queda ahí, en un lindo papel de estrategia. Entonces, lo de la gobernanza es bueno entenderlo como la gobernanza general de una organización. Cómo toma las decisiones de toda la organización, y cómo en esa toma de decisiones entran las variables ambientales y sociales, con lo que hablábamos, ¿no? Con los riesgos, con los impactos, con los trade-off, ¿no? Esta palabra muy de moda, estos como tensiones, podemos decir, entre dos o más variables. ¿Cómo las ponemos cómo las visualizamos, cómo las ponemos sobre la mesa, ¿no? Está bien. Entonces sería más que no, o sea, está por una parte que es comunicativo quizás, pero también es importante, digamos, el implementarlo también. Totalmente, creo que la clave está ahí, el cambio está ahí, ¿no? En cómo una estrategia ambiental, una estrategia social se mete en, digamos, la estrategia de toda la compañía, de toda la organización, cómo entra como una variable más, ¿no? Y no como algo meramente descriptivo o acciones aisladas
hacemos una campaña de reciclado, o el material es reciclado, pero quizás es reciclado porque ya, digamos, se había optimizado y era mejor para el proceso, no por un riesgo ambiental, ¿no? Entonces, cómo esas variables entran en la toma de decisión, o al menos son visibles para la toma de decisión, ¿no? Porque podemos decidir por un lado o para el otro, digamos, son tensiones, son trade-offs que hay que decidir también. Claro. Y te quería preguntar, o sea, para vos qué cambio fue clave estos últimos años? Yo sé que hablamos un poco general de, bueno, la concientización, la sociedad, las leyes, pero ¿qué es a lo que vos digas? Bueno, acá la verdad fue un cambio importante y de ahí marcó. Está bueno, yo creo que hubo muchos cambios a lo largo de la historia que fueron modelando cómo fue cambiando, digamos, la gestión ambiental, llamémosle, pero creo que el último cambio viene dado ahí por el fondo de inversiones BlackRock, donde ellos, para analizar dónde invertir, toman como una variable más la variable ESG, la variable ambiente, social y gobernanza. Sobre todo esto, no dejar aislado, si tiene en cuenta ambiente, tiene en cuenta lo social, sino si en su gobernanza esa compañía, ese fondo donde quiere invertir, tiene en cuenta esas variables o no. Entonces fue un cambio de paradigma grande y ahí es donde empezó mucho la boga esto del ESG como techo, como paraguas de lo ambiental, ¿no? Pero creo que en los últimos años fue un cambio clave. Años hacia atrás creo que fue el tema cambio climático, calentamiento global, Acuerdo de París que puso en boga, era el paraguas de la agenda ambiental era cambio climático. Hoy hablamos más de ESG y creo que es mejor porque es un poco más amplio, más abarcativo. Perfecto. Y yo quería preguntarte, estuvimos hablando un poco de cómo fueron cambiando las cosas en el mundo del ahora llamado ESG. ¿Cómo pensás que es el futuro? O sea, ¿qué es lo que pensás que se viene? Y el futuro creo que es, digamos, potenciar esa agenda ESG sin que se vuelva a convertir, como muchas veces la palabra sustentabilidad por ahí se convirtió en algo que llamamos el greenwashing, o bueno, parecer verdes, parecer sostenibles, pero es más los discursivos, porque creo que a veces hay una tendencia a que se pierda, pero creo que irrupción de la tecnología, además, irrupción de la inteligencia artificial, creo que tenemos que pasar a una gobernanza de cómo se toman esas decisiones, ¿no? Hoy dejamos muchas decisiones, muchas transacciones en la inteligencia artificial, entonces tenemos que migrar esa mirada, decir, bueno, a una gobernanza de esas decisiones, incluyendo la variable ambiental y social, ¿no? Creo que va a venir una evolución y es sano que venga una evolución. Si miramos la evolución a lo largo del tiempo, con idas y vueltas, con vaivenes, creo que la variable ambiental, la variable social, se ha mantenido y se ha incrementado y creo que hoy, si miramos atrás, está mucho más presente en la toma de decisiones que lo que estaba años atrás. Espectacular. Y nombraste una palabra que me interesa mucho hacer foco, greenwashing. ¿Nos podrías contar un poco más qué es y si crees que fue algo positivo o negativo para este movimiento? A ver, greenwashing, si lo tenemos que poner en simple, es aquellas acciones que son meramente descriptivas, discursivas, que hacen parecer que una organización tiene una gestión ambiental detrás o tiene una acción, digamos, sostenible en lo que respecta al ambiente, o sus productos son, digamos, generan un menor impacto, son más sostenibles, pero en realidad es discursivo, es, digamos, una declaración sin sustento detrás. Como algo más marketinero. Súper marketinero, exacto, usado netamente para el marketing. Hoy, a ver, la variable ambiental se usa en términos de marketing y está perfecto que se usen, es un diferencial, uno puede ver un producto y está bueno que si una compañía hace un producto más sostenible, llamémosle, pueda también destacarlo. El tema del greenwashing cuando no hay nada detrás, cuando uno hace el doble clic sobre eso y no hay nada, no hay sustento, fue una mera declaración. Hoy uno puede poner una declaración en un envase que diga sostenible y es tan amplio que no sabes ni qué significa. no sabes ni qué significa, pero bueno, por ahí el público que no es del nicho dice, bueno, elijo este porque es sostenible, no sé, me parece mejor, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, yo creo que fue cambiando porque hoy también se castiga mucho reputacionalmente lo que no tiene sustento detrás, ¿no? O sea, esas declaraciones sin sustento, donde salen a la luz, digamos, el impacto reputacional después es muy grande, ¿no? Podemos volver al caso de la automotriz como caso extremo, que le costó muchísimo volver a tener, digamos, una buena reputación en el mercado, pero creo que en cuanto a lo negativo o lo positivo, lo tomaría más en términos de conocimiento, de saber que puede existir y de que siempre es necesario hacer un doble clic y como siempre le digo a nuestros estudiantes, el sentido crítico de eso y no quedarnos con algo, con una declaración de algo sostenible, sino qué significa, qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es el contenido de eso? Perfecto. Y viendo todo esto, digamos que justamente, como decís, que está cada vez con más impulso, más fuerza, todo esto del ESG, te quería preguntar para vos,
¿Va a ser ya un estándar eso ya directamente para empresas, no sé, futuras que se creen o, bueno, cierto estándar que se tiene que cumplir en la industria? ¿Qué crees vos? Sí, yo creo que ya es un estándar, ya hay un piso. Depende mucho, obviamente, en esto, países europeos, ciertos estados de Estados Unidos, Canadá, o sea, son pioneros y tienen ya un piso muy grande. Pero Argentina mismo, hablando acá, también ha crecido y tiene un piso, o sea, faltan más mecanismos de control a veces, pero creo que hay un piso que, ese piso incluso va subiendo y hay muchas compañías que incluso el piso es solo eso, el piso, y sube mucho con muchas intenciones de ir por más. Y creo que es esto, sin decir que somos o ambientalistas o queremos ser más o menos ambientalistas, yo vuelvo a esto, es una cuestión de riesgo también detrás, ¿no? De cómo manejar ese riesgo y cómo avanzan en una agenda para evitar riesgos futuros, ¿no? Claro, entiendo, digamos, no solo nace de como la empresa es buena, por decirlo de alguna forma, es cuidadosa, sino que se cuida su bolsillo como cualquier empresa, digamos. Totalmente, o sea, el negocio tiene que ser sustentable y si vamos a la definición de desarrollo sustentable son 3 pilares, ¿no? Lo ambiental, lo social y el desarrollo económico. Si alguno de los 3 pilares cae, el resto cae. Claro, digamos. Ok, es toda una estrategia compleja, digamos, detrás, aunque parezca sencilla, digamos. Hay que mantener el equilibrio constantemente. Totalmente, es una cuestión de equilibrio y de tensiones en esos equilibrios. No siempre el equilibrio es fácil y la decisión es fácil, ¿sí? Y yo quería consultarte porque creo que todo lo que estuvimos hablando aplica más como a grandes empresas, corporaciones que están como súper establecidas. Yendo como al caso puntual de Argentina, que la mayoría de las empresas son pymes o empresas que recién están arrancando. ¿Cómo crees que se pueden aplicar estos conceptos teniendo en cuenta que es una pequeña empresa y que capaz está viendo si tiene plata en la caja? Está buenísimo porque siempre se plantea la disyuntiva, ¿no? De la pyme y sus urgencias y el corto plazo y si le puedo pagar los sueldos, puedo pagar materiales, a qué proveedor dejo de pagarle para priorizar materiales o priorizar sueldos. Creo que obviamente las agendas tienen que ser adaptables, los estándares son adaptables, no podemos pretender una pyme imponer una agenda ahora de carbono neutralidad para 2030, ¿no? Porque tampoco creo que le traccionaría, pero sí creo que muchas veces en esa negativa de tenemos problemas de corto plazo, no podemos mirar esto, están hipotecando un poco el medio o largo plazo y esa adaptabilidad a lo que esto va a cambiar, ¿no? Hoy incluso para ser proveedor de una gran compañía o proveedor de una gran compañía, hay que cumplir estándares, que si no, esas empresas no se van adaptando, es muy difícil de 0 a 1 pasar, ¿no? Hoy las grandes empresas están mirando mucho su cadena hacia abajo, por ejemplo, su cadena de suministros, ¿no? No solo miran su operación, sino cómo operan sus proveedores. Y a su vez los proveedores de esas empresas tienen que mirar a sus proveedores. Entonces llegás hasta el elemento más pequeño. Entonces son empresas que, si bien no tienen una capacidad de inversión y por ahí no requiere una capacidad de inversión grande, tienen que empezar a mirar la agenda de mediano y largo plazo porque si no las puede dejar fuera de mercado también. Ah, claro, de verdad, no lo había pensado. Lo de los proveedores también influye en la imagen de las propias empresas grandes, digamos. Porque claro, dicen, sí, somos sustentables todo, pero después, no sé, vienen de, no sé, fuentes, digamos, dudosas, no tan limpias, digamos, eso afecta a la imagen a lo largo y rompe uno de los pilares que habías mencionado. Totalmente. Creo que hay 2 ejemplos claros hace un par de décadas atrás, cuando estaba muy en auge toda la certificación de sistemas de gestión, ISO 14001 para sistemas de gestión ambiental, y ciertas compañías pedían a los proveedores que tengan esa certificación, con lo cual les tuvo que cambiar como su mindset hacia esa gestión. Y otros ejemplos es en todo esto de las declaraciones de carbono neutralidad o cómo las empresas adoptan esta mirada de cambio climático y de mitigar sus propias emisiones. Las grandes empresas trabajan mucho sobre su propio alcance, in-house, llamémosle, dentro de ellas mismas, pero después también están exigiendo hacia afuera, porque es parte de su cadena, ¿no? Todos los proveedores, los suministros, cómo les llegan los materiales, cómo les llegan los insumos, su logística, su cadena de transporte, ¿no? Todo el supply chain, toda la cadena de abastecimiento les importa y van hacia eso, entonces los proveedores van también teniendo que ir en esa agenda. Entonces uno puede ir por imposición o puede ir adaptándose y generando esa agenda. Es muy interesante todo ese tema. En sostenibilidad le decimos alcance 3 y es como una nebulosa ahí que es muy difícil conseguir información, pero creo que sí, las grandes empresas pueden no obligar, pero como establecer estándares que, bueno, si vos no te adaptas a esto, busco a otro. Y bueno, y así de alguna forma ir como bajando línea de cómo hay que trabajar. Sí, totalmente. Y creo que refuerzo y creo que es
casi como que los obliga, ¿eh? No es, es una elección, o sea, te quedás fuera o para seguir adentro tenés que seguir esta agenda, ¿no? Y con el caso que mencionaba de los sistemas de gestión ambiental certificados pasó mucho. Se quedaban fuera, no podían participar de una licitación, no podían participar de un concurso de precios para ser proveedores de una compañía grande como por ejemplo YPF en su caso, que era una de las que exigía que sus proveedores tengan certificado un sistema de gestión ambiental. Sí, yo trabajaba con mis tías en 2020 cuando recién empecé a estudiar, bueno, en la UBA primero y después vine para acá, y ellas trabajaban para Mercado Libre y les dijeron, bueno, si no son empresa B, las echamos básicamente, y tuvieron que encargar la certificación porque si no, o sea, como que solo querían priorizar a los proveedores que eran empresa B. Sí, totalmente. Comenzó a ser hace muchos años una variable más de análisis. Antes, digamos, era precio, calidad, obviamente, ¿no? Precio, calidad, servicio. En servicio, digamos, si me entrega o no me entrega, ¿no? Porque si no nos entrega. Y ahora la variable ambiental es una más, ¿no? Está el precio, está servicio, está calidad, está lo ambiental, social, ¿no? Esta agenda. Bueno, la verdad que muy interesante toda esta charla. La verdad, yo por lo menos de mi parte industrial no, o sea, tenía parcialmente la idea. Pero bueno, me gustó que lo trajiste a tierra, porque yo tenía las ideas muy vagas, justamente como habíamos empezado, pero que bueno, que ahora todo, como vos decís, tipo, son variables, son números que suman a la ecuación, no son aparte, no son algo ideal, no es un extra. Me parece que eso nada aporta muchísimo, digamos, para todo, bueno, para todo lo que escuchan también, que creo que no todos son expertos en estas áreas. Así que bueno, te quería agradecer la verdad por este tiempo, esta charla, y bueno, por haber venido acá a este programa. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que me encantó y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, nos vamos a una tanda y después seguimos con la columna de Juanita.
Bueno, volvemos acá. Ahora tenemos la sección de una columna que trajo Juana. ¿Cómo se titula? La columna se titula El auto más vendido de Latinoamérica se fabrica en Argentina. Esto fue una nota que salió en La Nación el fin de semana y lo llamativo fue que este auto no se fabrica en Brasil, no se fabrica en México, se fabrica acá en Argentina, en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Franco, ¿se te ocurre qué auto es? ¿Cuáles son de los autos que más ves en la calle, generalmente? Y normalmente un Peugeot, se me ocurre, no sé. Bueno, esa fue una pregunta capciosa porque en realidad, generalmente en la capital federal este auto no está tanto. Si ahora te digo cuáles vas a decir, bueno, no, hace sentido que no esté tanto en la ciudad. Este auto es la Toyota Hilux. La Hilux. Más ahí el campo, el interior del país. Se produjeron en 2025 162.205 unidades que se vendieron en toda América Latina. Fue el primer auto más vendido de la región por encima del Fiat Strada en Brasil y el Volkswagen Polo. Esto es algo muy interesante a mi forma de ver. Bueno, me imagino que vos siendo industrial todavía más, que lo que es la industria nacional automotriz, que el auto número 1 vendido de América Latina se produzca acá es increíble. No, cuando me dijiste el título de la columna, la verdad no me lo creía. La verdad, no tenemos por lo menos yo no me acuerdo de la fama de que tengamos esa principal producción. Mira, en 2025 se vendieron 6 millones de autos, 0 kilómetro, en toda la región, en toda América Latina. El 3% fueron Toyota Hilux. Mirá. Es un número tremendo. Bueno, te quiero contar un poco de la planta de Zárate. Se producen principalmente Hilux y SW4. La Toyota Hilux se produce en 3 lugares, en Tailandia, en Sudáfrica y en la Argentina. O sea, es uno de los 3 centros de producción. De todo lo que se produce en la planta se exporta el 80%, solo queda para consumo nacional el 20%, y exporta a 22 países de la región por vía terrestre y marítima. Es realmente impresionante. Desde 1997 a hoy fabricaron más de 1.800 millones de unidades. ¡Qué locura! O sea, realmente es gigante. Y arrancó en sus orígenes produciendo solo 10.000 unidades para Brasil y Argentina. Y bueno, creció un montón. Hoy abastece a casi toda América Latina. Y tengo una compañera de ingeniería ambiental que está haciendo su pasantía ahí en Toyota, en Zárate, va hasta ahí, tremendo, que dice que es impresionante. Y acá tengo el dato, dice que cada 83 segundos sale un auto entero fabricado. Cada 83 segundos. ¡Qué locura, la verdad! O sea, la inmensidad es absoluta. Bueno, y contando un poco más de este modelo Hilux, la primera generación fue lanzada en Japón en 1968. El motor es un naftero de 1.5 litros, 4 cilindros, y hay muchas versiones distintas. Hay 14 versiones distintas entre manual, automáticos, los que son 4x2 o 4x4. Hay de todas las combinaciones, de todos los, no los niveles, pero de más lujo a menos lujo, todos los precios distintos. Algo que hizo Toyota los últimos meses de este año para poder seguir siendo como el auto más vendido, por lo menos en Argentina, fue congelar su lista de precios. Así seguía manteniendo así ese top 1 que venía invicto. Así que nada, me parecía interesante reflexionar sobre esto de que Argentina está produciendo el auto más vendido de la región. Siento que sienta un precedente de que tenemos la capacidad técnica y que es algo muy interesante. La verdad me quedé pensando eso que me habías dicho de qué autos ves por la calle y demás. La verdad que ahora que lo decís, tipo, prestando más atención, también en Capital Federal hay muchos, tipo, sí. sobre todo, qué sé yo, Avenida Directorio Rivadavia, que es lo que suelo frecuentar. Siempre hay una Hilux, tipo, pero bueno, que se mete a mucha velocidad, pero está, tipo, siempre hay una presente. Bueno, cuando veas Zona Oeste también por todos lados.
Zona Sur también, tipo... Es cierto que capaz por así, bien capital, capaz no es el auto que más hay, Sí, pero pero, está. pero está a pesar de su tamaño, y ya te vas un poquito afuera de la capital y está en todos lados. Así que en Argentina es el cuarto productor de pickups mundial. Em, y nada, me parece muy interesante esto que arrancó hace casi 30 años, produciendo 10.000 unidades solo para Argentina y Brasil, y pasó ahora a exportar a 22 países, el 80% de su producción se exporta, son números Son números muy grandes. impresionantes. La verdad que sí. Bueno, justo me acordé que, bueno, un amigo había hecho pasantía también, no sé si en Toyota, pero sí en empresas de... ¿Hay alguna automotriz? Claro, y bueno, eso que sí es de capacidad, es verdad que quizás en otros países los estándares son muy altos, pero es verdad, acá en Argentina no estamos muy atrás, estamos acercándonos a los estándares, me refiero de producción, de, qué sé yo, de limpieza, de gestión. O sea, estamos en temas automotrices, por lo menos en fábricas, estamos en un muy buen nivel, ¿te acordás? Sí, yo creo que esto es un claro ejemplo de cómo la industria argentina puede tener un liderazgo regional y más en un auto que es una Hilux, una pickup que es súper técnica, tiene un montón de cosas y ser líderes regionales en la fabricación de ese auto me parece un ejemplo espectacular de que si nos lo proponemos podemos. Sí, es lo que justamente, bueno, hay, ¿cómo se llama? Hay muchas empresas, digamos, justamente acá en el año 1970, creo, una cosa así. También, ahora que decís eso, en automotriz nosotros éramos, en ese momento estábamos como en el top, digamos, mundial. ¿Qué quiero decir? Después, bueno, mucho contexto global, tuvimos que cortar muchas cosas, pero bueno, a ver si se viene de vuelta entonces. Sí. Me estás motivando, me gustó, la noticia. No me la esperaba para nada, la verdad. Muy buena columna. Y bueno, Una tanda musical. y después venimos con un audio que nos dejó Leo. Bueno, volvemos acá para la última sección. Ahora queríamos poner un audio para que puedan escuchar que nos preparó Leo. De acá te mandamos un saludo. Gran saludo, Leo, que ya vuelve la semana que viene.
Ya lo volvemos a ver. Entonces nos dejó unas palabritas que conectan estos dos programas, digamos, el anterior con este. Sí, con distintas noticias que fueron sucediendo estas semanas, así que nada, tenemos por suerte la voz de Leo. Unos minutos. Leo, vamos con vos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, otra vez en otro programa de Ingenio. Hoy, en esta columna o en este ratito que tengo para charlar con ustedes, me gustaría hablar un poco de algo que hablamos la semana pasada también cuando yo les comenté algo sobre los acuerdos importantes de la Argentina que tienen que ver con Argentina, Unión Europea a través del Mercosur y Argentina con Estados Unidos y las posibilidades que esto abre para nuestro país en distintos rubros. En este caso, me parece un tema muy importante y que tiene mucho que ver con las carreras que nosotros tenemos en la facultad, que es el tema de la infraestructura. La infraestructura abarca muchísimas cosas, ¿no? Si uno mira las carreras que nosotros tenemos en la facultad, podemos tocar transversalmente un montón de cosas: la ingeniería industrial, la ingeniería civil, la arquitectura, la ingeniería en el manejo de datos, la inteligencia artificial, y qué no decir también de lo que tiene que ver con las carreras que tienen que ver con las producciones agropecuarias, ¿no? Donde todo lo que tiene que ver con las producciones agropecuarias se mueve a través de rutas, de vías marítimas y de vías férreas también, para lo que tiene que ver con su distribución, su salida de los lugares y la posibilidad de la exportación también, ¿no? Entonces me parece que hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta acá. La infraestructura es un tema de una deuda pendiente en la Argentina, porque siempre cuando uno habla de infraestructura, tanto en lo que tiene que ver con las localidades, las ciudades chicas, las provincias y obviamente a nivel nacional, siempre hablamos de lo que tiene que ver con la falta de competitividad. Esto significa que Argentina es un país que, cuando uno se lo compara con los países de la región y obviamente con los países más desarrollados del mundo en distintos lugares, nosotros tenemos altos costos operativos, altos costos de fletes y altos costos, por ende, logísticos. Y eso tiene que ver con el aprovechamiento de lo que tiene que ver con cómo hacemos nosotros para poder ser más eficientes en lo que tiene que ver con el traslado de nuestras producciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos bien concretos que tienen que ver con las producciones agropecuarias. Las producciones agropecuarias en los distintos lugares del país, en las distintas localidades, llámese municipios, provincias, etcétera, siempre se producen en distintos tipos de explotaciones agropecuarias o agrobioindustriales y salen a lo que tiene que ver con los caminos rurales, posteriormente los caminos rurales, seguramente alguna ruta provincial, de una ruta provincial seguramente alguna ruta nacional, y de una ruta nacional a los lugares que tienen que ver con los destinos finales o de traslado, que tienen que ver con los puertos, donde normalmente de ahí se trasladan las mercaderías para las exportaciones, ¿no? Ahora, en todos esos 4 lugares que yo comenté, siempre Argentina tiene problemas de infraestructura. Los caminos rurales, en la mayoría de las provincias de las zonas núcleos, que son las principales provincias productoras, están mal mantenidos por diferentes razones. Las rutas provinciales también tienen el mismo efecto. Las rutas nacionales, muchas veces por falta de presupuesto, por falta de, cuando se disminuye el gasto público, etcétera, no hay inversiones privadas muchas veces, entonces el Estado no puede absorber un montón de cosas que tienen que ver con su mantenimiento, y también hay deficiencias con eso. Y donde Argentina en su momento, hace muchísimos años, pudo ser eficiente, que era en el tener buenos trenes y buenas vías marítimas o vías en lo que tiene que ver con la salida de los puertos provinciales hacia lo que tiene que ver con el océano, era muy eficiente, y hoy día no es tan así. Seguramente ustedes escucharán muchísimo en este último tiempo lo que tiene que ver con las licitaciones de la hidrovía. La hidrovía, la importancia que tiene en la Argentina es que a partir de, es como que, a ver si lo explicamos en castellano bien básico, es lo que tiene que ver con la salida de los principales puertos hacia el mar, y esa parte que tiene que ver con la hidrovía es la parte donde salen los principales productos que se producen y luego se comercializan en el mundo, ¿no? Y en lo que tiene que ver con las vías férreas, Argentina tiene un problema de ineficiencia muy grande, y esa ineficiencia fue reemplazada por lo que tiene que ver con el traslado
interno en lo que tiene que ver con las rutas a través de camiones, etcétera, ¿no? Hoy la mayoría de todo lo que tiene que ver con las producciones se trasladan en rutas en distintos lugares del país, para los distintos lugares del país, y lo que tiene que ver con los trenes específicamente, Argentina está con bastantes problemas de desinversión, básicamente producto de que falta trocha. Esto, llámese, faltan vías, y hay muchísimo trabajo que hacer aún para poder ser eficiente con eso. O sea, el día que Argentina mejore lo que tiene que ver en las vías férreas y el traslado de mercaderías en trenes, seguramente los costos logísticos van a bajar muchísimo, ¿no? Y también la utilización de lo que tiene que ver con el traslado a través de vías marítimas, de lo que tiene que ver con las mercaderías. Entonces ahí vuelvo a la importancia de las carreras, ¿no? Las ingenierías industriales, las ingenierías civiles, las ingenierías, los otros tipos de ingeniería, lo que tiene que ver con la arquitectura, las ingenierías en el manejo de datos, la inteligencia artificial, las carreras que tienen que ver con los agroalimentos, hasta lo que tiene que ver con la biotecnología, en lo que tiene que ver con el uso de la tecnología en esto de implementar nuevos procesos para poder ser eficientes en el uso también de mejores infraestructuras. Entonces, cuando uno mira todo esto, uno mira transversalmente que todos necesitamos de todos acá, ¿no? Entonces me parece que el tema de infraestructura es un tema que Argentina tiene que tomar en cuenta. Nosotros lo tomamos en cuenta mucho en la facultad, en las distintas carreras. Es un tema que se habla mucho, y creo que la tecnología, la innovación, el desarrollo de lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el manejo de datos, me parece que van a ser de todo un proceso de eficiencia en el futuro, donde seguramente todos los que estamos en este tipo de carreras vamos a tener que trabajar mucho, aportar muchísimo valor, y ustedes, chicos, que están en los distintos niveles de las distintas ingenierías también. Voy a dejar para último tema lo que tiene que ver con la infraestructura y la importancia de lo que tiene que ver con la ingeniería ambiental, porque obviamente todas las ciencias matemáticas y las ingenierías ya sabemos que tienen una importancia muy central, ¿no? Y lo que tiene que ver con la infraestructura en la ingeniería ambiental es muy importante, porque tiene que ver también con las construcciones, en lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos, ¿no? La ingeniería ambiental tiene muchísimo que aportar en esto, lo está haciendo, y me parece que hay una oportunidad muy, muy grande también para todos los alumnos y los futuros profesionales para aportar con esto. ¿Cómo podría lo que tiene que ver con la ingeniería ambiental aportar a una mejora de infraestructura en general para la Argentina, para sus oportunidades comerciales generales? Dejo estos temas ahí picando, como diríamos, para poder seguir explayándolos seguramente en muchos programas más de Ingenio. Tenemos mucho tiempo para poder charlarlo, pero no quería olvidarme de este tema también para ponerlo en la agenda y en la mesa respecto a lo que hablamos la semana pasada de los distintos acuerdos comerciales, ¿no? Bueno, les mando un gran abrazo. Bueno, ahí estuvimos con Leo. La verdad, siempre muy atento, siempre nos prepara unos audios, digamos, para actualizarnos un poco del día, ya que él no está, deja como su semillita en el programa. Me parece muy relevante, justo en relación con la columna que yo traje de la industria nacional y también del campo y de la producción en general. Esto de la infraestructura es un súper tema a resolver y a evaluar. También se habla mucho de infraestructura con el tema de Vaca Muerta. Es como que la infraestructura siempre aparece con ciertos desarrollos. Así que nada, me parece súper pertinente el tema que nos trajo Leo para que debatamos un poco. Y bueno, ya la semana que viene lo vamos a estar viendo. Y ahí no queremos más audios, queremos verlo en vivo, Leo. Y que nos pelees y que nos digas cosas, nos informes en el momento. Todo. Te vamos a preguntar después todos estos audios, ¿eh? Espero que no lo hayas leído, ¿eh? Bueno, muchas gracias por acompañarnos otra vez de vuelta en este programa de Ingenio. Así que bueno, nos despedimos, Juana, gracias por todo, por el ambiente. Igualmente, un placer estar acá como siempre. Los vemos el martes que viene. Hasta luego.